Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Me alegra poder compartir unos minutos la palabra del Señor y que podamos reflexionar juntos y pensar. Y espero que esta reflexión sirva para motivarnos a pensar en nuestra propia vida y lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Les voy a leer en el pasaje de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, pero antes quiero hacerle una pequeña introducción sobre la historia previa, porque lo que vamos a leer es continuación. Y en el capítulo 3, el autor de Hechos lo que está haciendo es contándonos acerca de que Pedro y Juan están entrando en el templo en un día entre semana, al mediodía, dice que era como las 3 de la tarde, la hora de la oración, y se encuentran con un cojo que estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan, en una historia que es muy conocida, y Pedro especialmente se acerca a este cojo y le dice: mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y eso fue lo que sucedió. El hombre quedó sano inmediatamente. El hombre se levantó y estaba maravillado, me imagino que estaba contentísimo, y dice que entró con ellos en el templo. Esta escena no pasó desapercibida a los que estaban alrededor. Dice que se juntó una multitud, de tal manera que Pedro y Juan tuvieron oportunidad de hablarles acerca de Jesús. De ese Jesús que esta multitud misma había semanas atrás decidido que Jesús tenía que morir y había reclamado: crucifícale, crucifícale. Y Jesús dice que este Jesús es el que ha obrado el milagro, que ellos lo han hecho en su nombre, y que Jesús es el que sana y el que salva. Esta escena no está todavía acabada cuando empieza el capítulo 4, que es lo que voy a leer ahora. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos de que se enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los detuvieron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, llegando a ser unos 5.000, solo contando a los hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. También estaban Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos descendían de la familia de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de la manera en que ha sido hecho, sabed, pues, todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que este hombre que se encuentra entre vosotros ha sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó entre los muertos. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, y que sin embargo ha resultado ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y ya no era cuestión de que lo dijeran. Es que hasta los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todos los gobernantes se daban cuenta que habían estado con Jesús. Esto me llama la atención por varias razones. Primero, porque conocían a Jesús. Aunque lo rechazaran, esta gente ya conocía a Jesús. Si no, no se entiende que el texto diga que se daban cuenta que habían estado con Jesús. Así que el impacto de Jesús no es solo sobre la vida de Pedro y Juan, sino también sobre otras personas, aunque no lo reconozcan. Ahora, esta historia me trae al recuerdo la reflexión que tuve hace 4 o 5 semanas, en el mes de septiembre. Tal vez
retrocediendo en la historia de Pedro y Juan, tal vez 2 meses antes de que Jesús fuese crucificado, la noche precisamente de la celebración de la Pascua, cuando estaba Jesús con sus discípulos, cuando Tomás y Felipe le dicen a Jesús, Tomás le dice que no sabe a dónde va, y Felipe le va un poco más lejos y se atreve a decirle que no han visto al Padre, que si se los mostraba, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe, ¿no? Y Jesús en esa respuesta casi de reproche le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. No has visto al Padre, porque Jesús le dice inmediatamente: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? ¿Qué diferencia de ser a los discípulos antes un poco todavía perdidos en conocimiento acerca de quién es realmente Jesús? No solo es un hombre, sino que es Dios mismo, el Hijo de Dios. Esa escena la comparamos ahora con esta escena que hemos leído del libro de Hechos. La gente ya se ha dado cuenta de que los discípulos habían estado con Jesús. Desde luego, desde la noche de la noche en que fue Jesús detenido hasta este momento han pasado muchas cosas. Jesús es detenido aquella noche, Jesús es juzgado, es castigado, es crucificado, muere, resucita, está 40 días con su gente, con los que le siguen, con los discípulos, sigue enseñándoles, les encomienda la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura, asciende a los cielos. Yo casi estoy convencido que esas pocas semanas fueron casi más impactantes que los 3 años que estuvieron con Jesús. Pero el resultado es que en los 3 años, más esa semana entre su muerte y su ascensión, los discípulos fueron radicalmente transformados. Si no, pensemos en el mismo Pedro, en la noche de la crucifixión, cómo reniega de Jesús, cómo rechaza que él le conozca, ¿no? Lo contrastamos con este pasaje que hemos leído. Ahora Pedro está delante de los responsables del templo, hablando con denuedo, hablando acerca de Jesús y hablando de tal manera que estaban asombrados, ¿no? Dice el texto que estaban asombrados los sacerdotes y los responsables, los gobernantes, de la manera en que Pedro y Juan estaban hablando. La valentía, la Reina Valera dice el denuedo, pero otros pasajes dice la valentía, la seguridad con la que estaban hablando. ¿Qué transformación más grande? Ahora, ¿cómo se obró esta transformación en los discípulos de Jesús? Todo comenzó cuando fueron llamados. El primer encuentro que se relata en la Biblia, al menos de Pedro y de otros discípulos, tiene que ver con que Jesús los ve y le dice: seguidme. Y ellos deciden seguirle. Ahí empieza todo. Empieza con un llamado. Eso me hace pensar en mí y te debería hacer pensar también a ti. Realmente la gente puede decir que yo he estado con Jesús, estoy con Jesús. La gente puede decir de ti que estás con Jesús o que has estado con Jesús. ¿El Señor te ha llamado? ¿Eres un hijo de Dios? Yo soy lo que considero que el Señor nos llama para salvarnos, pero nos llama constantemente para seguirle. Y el Señor, entre otros muchos de sus mensajes, nos llama a mirarle a Él, nos llama a poner la mano en el arado y seguir para adelante. El Señor está constantemente llamado, aparte del llamado para ser salvo. Ahora, no es solo cuestión de llamado, es cuestión de vivir con Jesús. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús. En esos 3 años experimentaron muchas cosas, vivieron muchas cosas, conocieron a Jesús, a pesar de que después de 3 años todavía no habían entendido la realidad de quién era Jesús, no solo Hijo de Dios, sino Dios mismo. Pero vaya, estoy convencido de que desde su muerte hasta su resurrección y su ascensión a los cielos,
ellos empezaron a entender quién era ese Jesús, de tal manera que luego Pedro tenía esa seguridad para contarle al mundo acerca de Jesús, ¿no? Pero no solo decidieron seguir a Jesús, no solo vivieron con Jesús, sino que se dejaron transformar por Jesús, se dejaron formar por Jesús. Jesús fue su alfarero, tomando esta idea, ¿no? Jesús obró en sus vidas, pero ellos dejaron que el Señor moldeara sus vidas. De tal manera que la gente veía que la vida de Jesús había impactado en la vida de sus discípulos y que sus discípulos estaban afectados de una manera positiva. Y ellos eran valientes para hablar, ellos eran valientes para dar testimonio, estaban seguros de en quién creían. Y como estaban seguros, hablaban acerca de Jesús, de tal manera que en situaciones tan, no sé cómo decir, de la entrada al templo, de viendo a ese necesitado, Pedro y Juan se dieron cuenta que Jesús, que Dios mismo podía hacer algo por él, y ellos fueron simplemente instrumentos de Dios para hacerlo. Estamos dejando que el Señor obre en nuestras vidas, que seamos instrumentos del Señor para los que nos rodean. Estamos proclamando con nuestras vidas que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Estamos demostrando, porque ya no es solo cuestión de hablar, sino es cuestión de demostrar. Los principales vieron y se dieron cuenta, ya no era por lo que hablaban, sino cómo hablaban, cómo vivían, que habían estado con Jesús. Mi reflexión en esta mañana tiene que ver, y mi reto para mi vida y para tu vida, en que pienses, los que te rodean pueden decir que has estado con Jesús, que estás con Jesús, que en tu vida está el Señor viviendo. Pues ojalá sea así. Permíteme que hagamos una breve oración. Padre Santo, la verdad es que te doy gracias y te damos gracias por tu palabra, y gracias porque podemos encontrar en pasajes como esta historia del libro de Hechos, como tú obraste en la vida de tus discípulos, de los que te siguieron, en este caso Pedro y Juan. Gracias por su vida, su testimonio, por su ejemplo. Y solo te ruego, Señor, que nos ayude a seguirte, que dejemos que tú seas quien transforme nuestras vidas, Señor, que seas tú quien obre de tal manera que podamos llevar al mundo tu nombre, pero no solo con nuestra boca, sino con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Que el mundo vea que tú estás obrando en nuestra vida, que el mundo vea en nuestra vida que tú eres el Señor. En definitiva, que el mundo te vea, Señor, en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga y confío que nos podamos ver y hablar sobre esto y sobre otras cosas.